Ok. Muy buenos días a todos ustedes. Soy la doctora Idalia Lozano, intensivista pediatra de la ciudad de Monterrey, México, y pertenezco al comité de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Les doy la cordial bienvenida en nombre de la Sociedad Latinoamérica de Cuidados Intensivos Pediátricos, la LACIP. En esta ocasión toca al Comité Respiratorio de la LACIP presentarnos el cuarto webinar relacionado con esta pandemia del COVID-19 y el titulado En época de pandemia. Nos acompaña como coordinadores de este seminario la doctora Lisa Zamudio Salinas, pediatra intensivista con maestría en administración. Ella labora en la unidad de cuidados intensivos de cardiología del Hospital General Pediátrico Niño de Acosta Ñu. Es miembro del Comité de Terapia Intensiva de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Terapia Intensiva Pediátrica. Nos acompaña también como coordinador el doctor Silvio Fabio Torres, pediatra intensivista con maestría en investigación y efectividad clínica. Actualmente es coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Austral en Buenos Aires, Argentina. Es miembro del Comité Pediátrico de Neumología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Les agradezco por estarnos acompañando y cedo la palabra a la doctora Lisa y al doctor Silvio para que den inicio a este webinar. Hola a todos, Latinoamérica, a la patria grande Latinoamérica y a todos los que nos están acompañando, a todos los amigos que, bueno, vamos a compartir hoy. Muy interesante la segunda parte de este webinar respiratorio del SLACIP. Ya tuvimos inicialmente un webinar de kinesio muy interesante, otro de la primera parte, y ahora con este aspecto, esta sección, en cuanto a lo que significa el impacto que tiene a nivel respiratorio la pandemia, el dinamismo de 6 meses de pandemia en el mundo y 3 meses en Latinoamérica, desde que se inició en marzo, fue muy cambiante. Todavía la evidencia va y viene, se siguen peleando, digamos, los adultólogos entre qué fenotipo utilizar y si existen distintos tipos de fenotipos, qué es lo que sucede con el tratamiento, las idas y venidas. Así que vamos a disfrutar un poco con estos amigos, con estos 4 grandes exponentes que vamos a ir presentando. Y creo que lo rico de las preguntas va a lograr que podamos pasar un momento bastante ameno e interesante. Primero voy a presentar, para empezar, para abrir el juego, a un gran amigo mío, un lujo tenerlo de amigo, a Ezequiel. Mi amigo es Ezequiel Monteverde. Ezequiel es un excelente médico, es un pediatra intensivista, especialista en estadística, bioestadística para ciencia de la salud, es médico de planta del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, es miembro del Comité Respiratorio de la SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y del SLACIP, y es director del registro de trauma. Ezequiel va a abrir el fuego hoy, hablando un poco de las recomendaciones del Comité Respiratorio, un poquito todo lo que estuvimos trabajando, y también nos va a comentar acerca de cómo fue este proceso de desarrollo de la actualización. Así que bueno, les pido a todos que participen, que tengan todas las preguntas, todas las dudas, las vamos a ir recabando en los diferentes foros, tanto en Facebook como aquí, y luego al final haremos todas estas consultas. Presentaremos uno a uno. Ezequiel, amigo, adelante, para toda Latinoamérica, te escucha. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos, o buenas tardes en algunos lugares. Vamos a hablar un poco de cómo fue el proceso del armado de las recomendaciones que salieron desde el comité. Estoy en este momento tratando de compartir la pantalla, pero como hay otro compartiendo no me lo permite. Así que díganme ustedes y arrancamos. Ahí vamos.
Bueno, la idea de esta presentación es charlar un poco todo el proceso que transitamos en el último mes y medio aproximadamente para elaborar las recomendaciones que terminaron saliendo hace aproximadamente 2 semanas. Para empezar, cada vez que un grupo de trabajo tiene ganas de comunicar sobre algún tema, siempre aparecen algunos desafíos que tienen que ver con cómo resumir la información, y este contexto que nos toca a nosotros es especialmente desafiante por algunas razones que vamos a ver. Bastante se habló de la infodemia, incluso se publicó hace 2 meses y pico un paper en Lancet sobre esto. La OPS también sentó su posición con respecto a esto, hablando de que más o menos a mediados de abril, en los últimos 30 días se habían publicado 361 millones de videos con respecto a esto y más de 19.000 artículos. O sea que de la misma manera que nos planteaban a nosotros que lo que teníamos que hacer era tratar de combatir la infodemia y de esa manera poder tener mejor información, nos decían que esto era lo que teníamos que consultar. ¿Y cuáles eran las estrategias para poder luchar contra la infodemia? Reconocer los datos científicos y evitar las noticias falsas. O sea que además de leer más de 19.000 artículos, teníamos que leerlos bien. Así que como la cantidad de trabajo que había para hacer era mucho y el tiempo era poco, lo primero que a uno se le ocurrió fue ir a consultar a aquellas revistas que le parecían que tenían más respaldo, las revistas que eran revisadas por pares, que tenían mayor factor de impacto, y esto inicialmente a uno le podía parecer una buena estrategia, dado que no iba a tener posibilidad de poder consultar todos. Pero por supuesto, la ansiedad puede más y empiezan a aparecer otras formas de acceso a la información que tiene que ver con estos sitios que aparecieron más o menos recientemente, y que no tienen revisión por pares, pero que publican las novedades un poco antes de tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que ni uno ni lo otro, y ni siquiera aquellos sitios que considerábamos como los más respetables en términos de error, parecían tener demasiada consistencia. Empezaron a tener todos como a perder la brújula en este camino. JAMA publica un estudio con un error que cuando lo rectifica vuelve a rectificar sobre el error y se olvida de corregir otro error en el mismo texto. Después aparece un segundo estudio que requiere nuevamente una clarificación. Este estudio que leímos creo que prácticamente todos hace más o menos unos 15 días, publicado en Lancet sobre hidroxicloroquina, y que parecía tirar abajo toda posibilidad de cloroquina, hidroxicloroquina con o sin macrólidos para el tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué pasó ayer? Aparece una retracción. ¿Por qué? Porque dado el impacto que tuvo, porque realmente los resultados de ese estudio anterior, que eran, como decíamos, con más de casi 100.000 pacientes, eran muy diferentes de todo lo que se había visto previamente, empezaron a surgir muchas voces como para decir, ¿qué fue lo que pasó con esto? ¿Cuál fue la característica que fue tan radicalmente diferente de todo lo que conocíamos sobre ese tema? Entonces, buscaron a los responsables de las bases de datos, pidieron las bases de datos como para poder volver sobre ellas y solicitar validación por un tercero, y los administradores de las bases de datos no las dieron. Con lo cual, lo que pidieron fue decir, bueno, miren, pedimos que esto tenga una etiqueta de que no es definitivo y que en definitiva todavía volvemos a foja cero y no se sabe demasiado sobre la cloroquina y la hidroxicloroquina. David Spiegelhalter, que es probablemente, por lo menos a mi entender, alguien que entiende muy bien de estadística en medicina, y creo que tiene uno de los mejores libros que hay sobre el tema, justamente llamaba la atención por esto, ¿no? Y decía, la verdad que da la sensación de que la revisión por pares se perdió completamente. Y todo esto también en el contexto de algunos comités de expertos que hablaban de censura por parte del Estado. Aparecieron también algunas cosas que totalmente nuevas, como esto, que es lo que dieron a llamar un living paper, o sea, un paper que no es definitivo, un paper que está vivo y que se actualiza en base semanal,
por un grupo de médicas de Francia y de Bélgica. La verdad que el documento está muy bueno y vale la pena darse una vuelta por ahí cada vez que uno puede o cada vez que tiene que actualizar el tema. Esta semana también apareció The COVID, que es una página, una web de la cual forman parte algunas de las instituciones más pesadas, más relevantes con respecto a medicina basada en evidencia y de estadística también en medicina, del Reino Unido, que también es algo que seguramente va a ser de muchísima consulta para nosotros en los próximos meses. Y este es el estado actual. ¿Cómo poder decirle o contarle a alguien qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tiene que hacer, cómo establecer una recomendación cuando lo que estamos presenciando es esto? 26.253 artículos publicados desde principios de diciembre, pero si se fijan, en diciembre solamente se habían publicado 10. O sea que son más de 26.000 artículos publicados en 6 meses, o menos, en 5 meses, con lo cual es claramente imposible poder mantenerse al tanto. Igualmente fíjense que acá aparece la distinción de revisado por pares o preprint, y más del 80% son revisados por pares, con lo cual la verdad que resulta una cantidad de información que es imposible de abarcar. Así que con la idea de hablar sobre algunos aspectos que aparecieron nuevos, como puede ser la generación de bioaerosoles y cómo impacta eso en el equipo de salud y en el resto de los pacientes que están internados en una unidad, y también recuperar algunas nociones previas sobre el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda y sobre todo en el fallo respiratorio agudo hipoxémico, fue que a fines de marzo, adentro del comité apareció la propuesta de empezar a trabajar algunas recomendaciones que se pudieran enviar a la comunidad latinoamericana de cuidados intensivos pediátricos. Empezamos a trabajar en ese momento, se armó un listado de temas, se asignaron a diferentes personas que forman parte del comité. El 7 del 4, o sea que fíjense que más o menos a los 10 días recibimos el primer manuscrito que iba a formar parte de ese documento. Y de ahí hasta el 3 de mayo estuvimos trabajando, recibiendo el material. ¿Y cuál fue el proceso de trabajo? Fue que lo recibíamos, armamos un drive, y de esa manera lo que tratamos de mantener en todo momento fue la transparencia, que cada uno de los autores que armaba un documento lo enviara a quienes íbamos a compilarlo, pero además que eso estuviera disponible para todo el mundo. Ese documento pasaba por un primer revisor, que se lo enviaba a un segundo revisor, que se lo volvía a enviar al autor original, de manera tal de que el autor original pudiera incorporar todo lo anterior, pero se mantuvieran las versiones previas. A partir de ahí es que el material quedaba en condiciones como para formar parte de lo que sería el material completo. Así que a principios de mayo, más o menos unos 35, 37 días de haber iniciado el proceso, teníamos el material completo en crudo, tardamos unos 4 o 5 días en tener la primera versión compilada, y después empezó un proceso de revisión que tardó más o menos unos 15 días, y a partir del 22 fue que tuvimos la primera versión para difundir en el grupo completo, y pasarlo a una revisión más generalizada. Ese fue el 22, fue el momento en el cual lo circulamos y empezó a ser difundido, y en estos últimos días estuvimos ya conversando cómo es que vamos a llevar a cabo la actualización. De este documento está compuesto por estos 15 capítulos que acá, como decía antes, tiene que ver con las situaciones de aerosolización, tiene bastantes más componentes. Hubo 2 capítulos que quedaron afuera, uno por error de los compiladores, que fue el de extubación, que va a ser incluido en la próxima versión, y el otro porque al final en la asignación quedó afuera, que es el de DSTT de la ventilación mecánica, que ya está siendo trabajado.
Estos somos quienes trabajamos en este documento, que contamos más allá con los miembros del comité, con 2 colaboradores especiales para las secciones que se ven ahí en pantalla. Bueno, esto fue el documento al que arribamos y que esperemos que sea de ayuda para toda la comunidad pediátrica que tiene que trabajar con pacientes con COVID-19 en estado crítico. Muchas gracias. Bueno, Ezequiel, buenísimo. Muchas gracias. Después veremos, bueno, entendí que era Pablo, pero bueno, se ve que va Mauricio. ¿Cambiamos el orden, Idalia, o largamos con Mauricio? Como dice. Perdón. Le toca a Pablo. Bueno, Mauri, un poco. Se ve que la gente de la Católica es así, por eso. Así que, bueno. Sí, yo creo que podemos cambiar sin problema. Voy a presentar al doctor Pablo Alfredo Leighton Avilés, que es un intensivista pediátrico, jefe de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Médica Sur, adscrito al servicio de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Pablo acá nos va a hablar de imágenes y laboratorio en la pandemia COVID, imágenes pediátricas. Así que bueno, la verdad que es un gusto invitarlo a Pablo acá a esta mesa de discusión y charla. Querido Pablo, toda América Latina te escucha. Adelante con la presentación. Gracias, Silvio. A ver, vamos a ver si ya entró imagen. Ahí estoy. Muy bien. Pues bueno, gracias a todos. La verdad es que seguir a Ezequiel después de en una presentación es bastante intimidante, pues Ezequiel ha sido una parte fundamental de lo que hicimos y gracias a él tenemos todo esto. Ha hecho una labor de compilación maravillosa, francamente. Me di la labor de buscar lo que habíamos hecho y tal como decía Ezequiel, la verdad es que la información está avanzando mucho más rápido de lo que nosotros quisiéramos o pudiéramos seguir en vista de que lo que publicamos, mucho de lo que publicamos data de lo que investigamos en abril y la verdad es que ha habido muy poco ahí, había muy poco, no teníamos muchos antecedentes. Si voy incluso respecto a los medios diagnósticos, ya que empezamos a hablar de laboratorio e imagen, lo voy a tocar muy someramente porque diagnóstico es otra cosa, pero algo que nos va a hacer, algo que nos dará cuenta que se ha hablado demasiado sobre la labor del laboratorio, la labor de imagen, cómo hacemos el diagnóstico certero, cuándo lo hacemos, con qué lo hacemos, y la controversia es múltiple. Los falsos negativos son muchos y la presentación de los casos cada vez es más compleja. Los pacientes se presentan, sobre todo los niños, con una variedad de síntomas que no podemos encasillar en una sola cosa. Lo mismo con los hallazgos laboratoriales y mucho más con la radiología. Entonces, mostrando esta imagen del diagnóstico, podemos ver que el diagnóstico mediante PCR, a pesar de los falsos negativos, es bastante sensible y es el que se está usando actualmente. Sin embargo, los diagnósticos por serología no se descartan por la validez que van a tener en un tiempo posterior. Platicando con algunos de los intensivistas que luego por este avasallamiento de información y el miedo general de la población que empieza a pedir por miedo laboratorios y medios diagnósticos, francamente, en la clínica, por lo menos es mi visión particular, creo que
el diagnóstico es irrelevante. Es relevante cuando vamos a tomar decisiones clínicas en base al diagnóstico, vamos a tomar decisiones de política hospitalaria. Pero para los pacientes, el tratamiento, hasta que no tengamos algo que marque una gran diferencia, el abordaje y el tratamiento va a seguir siendo el mismo. Con síntomas leves, quedarse en casa, y con síntomas respiratorios o con otros síntomas, acudir a consulta, y el abordaje será el mismo. Como decía en el anterior webinar Andrés, no dejaremos de hacer lo mismo que hemos estado haciendo con cada uno de los pacientes. Podemos ver que el diagnóstico, en este caso en laboratorio, es mucho más sensible con PCR en etapas tempranas. Sin embargo, tiene una buena cantidad de falsos negativos. Respecto a lo que hicimos nosotros, de la cantidad de laboratorios que había, en la revisión bibliográfica, pues la verdad es que en niños había muy poca información. Tenemos los datos de Han, de Shia y de Henry, que hizo un metaanálisis, y había una controversia en que si tenían leucocitosis, si no tenían leucocitosis, si tenían leucopenia, si no tenían leucopenia, que si se elevaba la procalcitonina o no se elevaba la procalcitonina. Los datos eran muy pocos. Nada para sugerir una conducta o que paralelamente al laboratorio eso pudiera contribuir al diagnóstico. Sí se marcaba como algo notorio, y coincidían varios, era que tanto la creatinina fosfoquinasa, la DHL y el dímero D eran coincidentes con los casos que peor marchaban. La recomendación que hicimos nosotros, en base a lo poco que pudimos revisar, fue esta. En inicio, obviamente al asintomático no hacerle ningún estudio, y en los casos moderados, incluso obviaremos esta parte de la radiografía. Más adelante veremos que recomendamos ni siquiera aplicar radiografías en casos leves, salvo que haya ya dificultad o insuficiencia respiratoria. El hemograma o biometría hemática, como la conocemos aquí en México, la proteína C reactiva, la PCR, etcétera, han ido incrementando los laboratorios que actualmente se toman, pero en ese entonces, y valga este momento para aclarar nuestras recomendaciones, en ese entonces ni siquiera se había descrito el síndrome de respuesta inflamatoria, que actualmente está muy bogante, que se han descrito los casos tanto en Europa y ahora en Estados Unidos, y cada vez los estamos viendo más. Nosotros en Latinoamérica también estamos viendo que producto de esas tormentas de citoquinas hay esta suerte de activación de macrófagos y el Kawasaki-like o la respuesta multisistémica. Pues tendremos que abordar mucho más en eso, porque justamente estamos nutriendo o se está nutriendo de hecho el bagaje de bibliografía. En cuanto a las recomendaciones que nosotros hicimos, era la realización de estudios diagnósticos por imagen. No está indicada en pacientes con sospecha de COVID de características leves. Naturalmente, que si se tiene que hacer, tendrá los síntomas respiratorios en cuadros moderados o graves, y que si es necesario hacerla, recomendábamos sobre todo hacerlo con artefactos portátiles por el tema de la descontaminación. Sobre todo lo sugeríamos. La neumonía, los hallazgos radiológicos fueron neumonía atípica o neumonía organizada, una sensibilidad muy limitada en la radiografía, incluso en fases iniciales, hasta un 18% es normal, disminuye ya cuando hay insuficiencia respiratoria, encontrándose infiltrados bilaterales o multilobares y de predominio basal.
Paralelo a esto se hizo la utilización de la ecografía, que vamos, por la facilidad y la movilidad en áreas comprometidas de pacientes con COVID, sugeríamos la utilización de la ecografía. ¿Qué hallazgos se encontraban o qué hallazgos bibliográficos teníamos al respecto? Los hallazgos de las múltiples líneas B, la línea pleural irregular y engrosada, las consolidaciones subpleurales, eran en su mayoría los aspectos que más destacaban. De hecho, creo que continúan siendo así y más adelante les mostraré un comparativo. Por el lado de los estudios de imagen, de ecografía, generábamos la recomendación de que fuera el estudio de seguimiento y la facilidad de realizarse cada 12, 24 horas las veces que fueran necesarias y realizada por, obviamente, el médico que está a cargo del paciente. Eso implica menos personal de salud en riesgo teniendo que ingresar al área de COVID para realizar los estudios, dispositivos portátiles que son fáciles de limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las tomografías encontramos opacidades bilaterales irregulares. Este era el bagaje bibliográfico. Opacidades bilaterales irregulares, características de vidrio esmerilado, asociado o no a condensaciones pulmonares, que esto tiene que ver con el tiempo de evolución también, y con broncograma aéreo. Engrosamiento de cisuras, distribución predominantemente periférica y afectación predominante de más de un lóbulo que de ambos. En gran cantidad de los niños ni siquiera hubo alteraciones patológicas, que llama mucho la atención, con mucha diferencia con los adultos. Realización de tomografía computada en pacientes seleccionados fue la recomendación inicial. No en etapas tempranas, porque evidentemente esto, al igual que la evolución del cuadro, en etapas posteriores vamos a ver mayores cambios. Reservarlo para pacientes críticos y en el traslado y en la utilización de toda esta sistemática, no olvidar la utilización del equipo de protección personal y los tiempos de descontaminación y los tiempos reservados por la aerosolización que podría presentar en las áreas de imagen, ¿no? En cuanto a laboratorios, me gustaría, ya resumiendo un poco lo que habíamos visto y las recomendaciones y la poca información que nosotros teníamos, recogí algunas revisiones actuales de laboratorios que tampoco nos sacan del meollo donde estamos. Sí hay algunos que mencionan que hay leucocitosis, otros que mencionan que la procalcitonina se eleva más que la proteína C reactiva y sin embargo otros estudios con diferentes cantidades, 34, 10 pacientes, etcétera, 20 pacientes, recomiendan diferentes cosas. Este estudio, por ejemplo, es un comparativo entre neonatos, niños, adultos, viejos y embarazadas. La variabilidad que hay en todos los laboratorios es múltiple. No se presta para una recomendación. ¿Qué hallazgos tenemos? Pues estos son los hallazgos y realmente muy poco extrapolables para la cantidad de pacientes. Algunos, como ven, presentan leucocitosis, otros linfopenia y neutropenia, pero es 1 de 5. El extrapolar esto es realmente aventurado. Se postulan ideas por las cuales hay una mayor respuesta inflamatoria o por qué la procalcitonina puede servirnos más, sí, pero la verdad es que es muy aventurado decir que nos pueda servir en estos momentos como
o un medio complementario. Perdón. Ahí voy. El grupo español hizo un estudio con 9 pacientes mostrando sus hallazgos y como ven la variedad es igual destacable en cuanto a los leucocitos o normales o bajos. Hay linfopenia, sí es más destacable la linfopenia, la procalcitonina sí se encuentra elevada y empezamos a encontrar datos de activación de macrófagos, elevación de LDH, elevación de la ferritina, el dímero D, como marcadores de mal pronóstico. En una carta Lancet, igual una vez que se empezó a describir la respuesta inflamatoria, mandaron esta tabla muy destacable con los hallazgos en los 8 pacientes que tienen, donde destaca sobre todo la elevación de la ferritina, el dímero D alterado, está alterado también la procalcitonina, pero son laboratorios reactantes de fase aguda. ¿Qué es importante de este artículo, por ejemplo? Que destaca que inicialmente los pacientes eran asintomáticos y quizás esto lo estamos viendo nosotros en nuestra práctica. Muchos de los pacientes que vemos, niños sobre todo, no vienen con síntomas respiratorios iniciales. Se desata la activación o la respuesta inflamatoria y hemos admitido pacientes con abdomen agudo y que incluso los cirujanos quieren operar y que al hacer los estudios correspondientes es inflamación inespecífica, vesículas muy grandes, fuga capilar, etcétera. Nada que podamos extrapolar. De los estudios ingleses, de estos 37 casos colectados, estos son los hallazgos que ellos tienen y es común. Elevada la proteína C reactiva, elevados los neutrófilos, disminuidos los linfocitos, elevado el dímero D, algunos presentan Kawasaki que incluso es atípico, nada excesivamente destacable. Esta es la tabla de los pacientes donde se pueden ver estas diferencias. Marca mucho la afectación cardíaca. La elevación del ProBNP, sí, y empezamos a ver que hay hallazgos tanto a nivel intestinal como a nivel cardíaco de la afectación por esta inflamación sistémica. La creatinina fosfoquinasa elevada, la lactato deshidrogenasa también. En muchos casos derivan en insuficiencia renal. En hallazgos radiológicos, el estudio español pues muestra varias radiografías, ningún hallazgo específico de las radiografías, nada muy diferente a los adultos, algunos manejados de diferentes maneras, que esto ya lo discutimos en el anterior webinar, ya sea con alto flujo, ya sea con no invasiva o intubados totalmente, incluso alguno que tuvo circulación extracorpórea. Las consolidaciones en la radiografía se marcan cuando ya están muy avanzadas, pero etapas iniciales son poco perceptibles. El ultrasonido, como les había dicho, es quizás los hallazgos en los que tanto adultos como niños nos ponemos más de acuerdo, las líneas B confluentes, las consolidaciones. En las tomografías, cuanto más avanzado está, los infiltrados cada vez más diseminados. Los hallazgos en tomografía, de acuerdo a las bibliografías, son muy limitados. Las lesiones pulmonares bilaterales y unilaterales. Y finalmente, nuevamente, más casos de la evolución que son muy parecidos a los adultos, más bibliografía y el consenso que hacen los radiólogos que están utilizando esta tabla para el diagnóstico, los CORADs, para un poco
homogenizar la forma de diagnosticar mediante imagen los pacientes comprometidos con COVID. Los hallazgos son muy determinados de acuerdo a esa tabla. Eso es lo que quería yo compartir con ustedes respecto a lo que tenemos de laboratorio de imagen. Espero que sigamos avanzando en esto. Todo tuyo, Silvio. Bueno, muchas gracias, Pablo, muy claro, muy abarcativo. Te cuento que ya han venido muchas preguntas que vas a contestar al final, así que preparándose. Bueno, antes de continuar, comentar que nuestra amiga Lisa Zamudio Licho está con un problema de salud, por eso no nos pudo acompañar hoy, ahí en Paraguay. Está bien ella, no hay ningún problema, pero por eso es que no pudo ser de la partida. Así que le mandamos un beso enorme para que se pueda recuperar bien. Bueno, ahora sí, le toca a Mauricio Junge Bertini, un gran amigo, un investigador, importante investigador, ha tenido muchas publicaciones. Mauricio es un pediatra intensivista, es del Centro de Pacientes Clínicos de la Clínica Las Condes, allá en Santiago, en Chile, un hermoso lugar. Es coordinador del Comité Respiratorio de la CIP y representante nuestro de la CIP en la World Federation, WFPICCS. Y bueno, él dice que es fanático de la Universidad Católica y fanático del segundo mejor vino del mundo, que es el chileno. Ya sabemos que el primero es el Malbec argentino. Así que bueno, ¿qué tema agarró Mauricio? Que es tratamiento farmacológico, o sea, tema controversial si los hay, y que creo que van a quedar muchas preguntas, desde la hidrocloroquina hasta el plasma de convalecientes. Bueno, querido amigo, adelante. Como digo siempre, toda Latinoamérica te escucha. Muchas gracias, Silvio, por la presentación. Déjame intentar compartir mi pantalla. Aquí va. Bueno, la presentación, partiste con controversia entre Carmenere y Malbec, pero claramente este es un tema que va a dar para discusión, porque sabemos poco, porque todo lo que contaba Ezequiel, ¿no es cierto?, y Pablo, es una realidad, está todo cambiando con una vorágine increíble. Creo que si hay una palabra que debiéramos elegir es tal vez la cautela, el no apartarnos de hacer lo que hacemos siempre, protegiéndonos y protegiendo al equipo, que es probablemente lo más importante de COVID en pediatría. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, de las limitaciones que tenemos para hablar de medicamentos, de que esta es una enfermedad nueva, ¿no es cierto?, que estamos recién empezando a conocer y que se manifiesta distinto en adultos y niños. Y un poco lo que hablaba Ezequiel, en medicamento fue muy brutal, porque sacamos las recomendaciones y prácticamente coincidió con ese paper de Lancet de la hidroxicloroquina, y entonces nuestra recomendación en medicamento se publicó prácticamente obsoleta. Y eso obviamente que es bien frustrante. Pero creo que es una buena lección, y esto de recordar que el tratamiento fundamentalmente es de soporte. Los medicamentos, salvo excepciones que vamos a conversar, son bastante menos importantes. También, cuando sacamos las primeras recomendaciones, no se habían descrito los casos de PIMS o MIS, ¿no es cierto?, pediátrico, y por lo tanto ha pasado muchas cosas en apenas menos de un mes. Y bueno, de aquí también las lecciones que finalmente quiero compartir es que son tan pocos los casos que no tenemos opción más que compartirlos en grupos colaborativos que nos permitan generar evidencia. Y en eso cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que no podemos eludir. Y lo último es esto que decíamos al principio, ¿no es cierto? Las recomendaciones en pediatría son mantener nuestros protocolos, hacer lo que sabemos hacer muy bien, agregando muy poquitas cosas que son las que vamos a ir aprendiendo en la medida que haya experiencia. Como les decía, en las limitaciones, que son muchas, tenemos más experiencia tratando adultos que niños. Ya va a hablar Adriana Dietes, ¿no es cierto?, mi compañera chilena, de lo que estamos viendo en nuestra encuesta diaria que nos circula de nuestros pacientes pediátricos, y la verdad es que en el tiempo de pandemia, no más allá de unos 30 pacientes han tenido apoyo ventilatorio, y en mi caso personal, y así como en muchas unidades en Chile que estamos tan complicados con el nivel de casos que estamos teniendo, la mayor parte de nuestras camas están siendo ocupadas por adultos. Estamos tratando a adultos, estamos aprendiendo a tratarlos junto con los intensivistas de adultos, y entonces la experiencia pediátrica es menor. Tenemos poco conocimiento por todo lo que se ha dicho, y por lo tanto corremos riesgo de querer extrapolar lo que aprendemos de adultos, y eso no es muy bueno porque las manifestaciones de la enfermedad son diferentes. Y recién están empezando a aparecer estudios randomizados controlados en adultos que en niños todavía no tenemos, así que la evidencia es muy poca aún.
enfermedad nueva, manifestaciones distintas, ¿no es cierto? Poco frecuente en niños, comorbilidades en la mayoría de las series publicadas. Los adultos suelen debutar con un cuadro pulmonar progresivo, con falla respiratoria, con mucha inflamación. En los niños esto no es tan frecuente. En ellos hay mucha sintomatología digestiva, como recién decía muy bien Pablo, a veces abdómenes agudos o cuadros que pueden simular otras cosas, entonces hay que tener mucho cuidado que no se nos pasen. Los adultos tienen mucho riesgo de trombosis, de tromboembolismo pulmonar, que no es tan frecuente en niños. Nosotros tenemos, están apareciendo, ¿no es cierto?, en estas etapas más tardías, cuadros inflamatorios multisistémicos que podemos llamar o PIMS o MIS, y por lo tanto son enfermedades que se manifiestan de manera distinta. En la primera versión de las recomendaciones de hace menos de un mes, ¿no es cierto?, aparecía un poco todo el arsenal terapéutico que en ese momento estaba, y que tal vez lo pusimos ahí con una jerarquía tal vez no muy clara. Creo que nuestra propuesta para la actualización que estamos desarrollando es enfatizar esto que les decimos de que el tratamiento es básicamente de soporte, y yo diría que ya vamos a ver por qué inmunoglobulina y corticoides son tal vez los medicamentos que en pediatría van a ser tal vez más importantes, pero vamos a darnos cuenta que hay casos puntuales, caso a caso, donde podemos elegir algún otro, que son los que vamos a discutir ahora. Bueno, la hidroxicloroquina es casi como un símbolo en esto, ¿no es cierto?, de cómo la literatura avasalladora es muy cambiante y aparecen cosas nuevas. Ya les decía que hace poco, ¿no es cierto?, 2 semanas en el Lancet aparece este estudio randomizado grande que sugiere fuertemente que aumenta la mortalidad, y eso tira por el suelo, ¿no es cierto?, de hidroxicloroquina. Otro estudio randomizado, ¿no es cierto?, que muestra que el tratamiento con hidroxicloroquina puede ser fútil y no significativo, y entonces aparece una alerta de la OMS que la retira de los protocolos. Y como bien dijo, ¿no es cierto?, Ezequiel, hace 3 días los autores del estudio de Lancet lo retiran y piden disculpas, ¿no es cierto?, con esto de que la base de datos no estaba muy completa. Es decir, necesitamos cautela, no solo para hidroxicloroquina, sino que para todo lo que está apareciendo, porque la evidencia que tenemos es muy, muy poquita, ¿ya? Parecido aparece un poco con los antivirales como Calectra, donde empiezan a aparecer estudios randomizados controlados en adultos que muestran que el efecto es marginal, y por lo tanto mucha esperanza en eso no tenemos. Con respecto a Remdesivir, aparecen al menos 2 estudios randomizados, uno que muestra poca respuesta, otro que muestra que si se usa en pacientes tempranos, antes de la ventilación, cuando los pacientes están empezando a inflamarse con oxígeno, podría haber una recuperación más temprana. Pero de nuevo, si eso lo llevamos a casos pediátricos, son muy poquitos aquellos pacientes pediátricos que lo han recibido. Entre otras cosas, es caro. En Chile al menos no lo tenemos disponible, por lo tanto, bastante guardado, y no va a ser un pilar de nuestro esquema de manejo. No teníamos mucha evidencia cuando desarrollamos las guías y las recomendaciones de ivermectina, ¿no es cierto?, este antiparasitario, que tiene estudio in vitro y que hay algunas cosas que están apareciendo. Este es un registro multicéntrico grande que muestra resultados bien prometedores, pero de nuevo la metodología aquí hay que verla con cuidado, hay que esperar estudios más grandes, pero es una de las cosas que viene un poco en alza. Creo que la enseñanza que tuvimos con hidroxicloroquina nos enseña de nuevo la cautela. Y ahí decidí decir que hay algunos de nuestros países latinoamericanos que, como esto está bien disponible, lo han ido incorporando en sus arsenales terapéuticos, y nuestra recomendación de nuevo es un poco a la precaución. Con respecto a anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto?, tocilizumab, que es el que más se usa en los pacientes adultos, anakinra, que es el anticuerpo monoclonal antirreceptor de interleuquina 1, vamos a ver que podrían estar presentes en los pacientes pediátricos cuando tienen este cuadro de PIMS inflamatorio sistémico refractario a inmunoglobulina y corticoides, vamos a ver después, pero eso es muy escaso. Y son medicamentos de alto riesgo, además de inmunosupresión, de riesgo de infecciones secundarias. Los adultos lo están usando, ¿ya? Lo están usando cuando los pacientes se agravan, los marcadores inflamatorios van en aumento, ojalá midiendo interleuquina C, su nivel, pero en pediatría va a ser bastante inusual y probablemente vamos a tener que discutirlo muy bien caso a caso, tal vez incluso con los inmunólogos o reumatólogos, ¿ya? Plasma de pacientes convalecientes, ¿no es cierto?, usado empíricamente y con poco sustento científico desde 100 años. O sea, la pandemia de gripe española, ¿no es cierto?, usaba plasma, pero la novedad es que empiezan a aparecer un poco de evidencia científica, ¿no es cierto? Aquí hay un estudio randomizado controlado también de hace 3 días,
y por lo tanto, y en llama, pero claro, hemos aprendido que aquí la revisión por pares, incluso en las revistas de mejores familias, puede fallar, entonces, de nuevo, precaución, pero este grupo muestra que en 50 pacientes en cada rama hubo mejoría clínica, no de mortalidad, cuando se usa de nuevo precozmente antes de la ventilación mecánica, ¿ya? Hay un capítulo en las recomendaciones que es de anticoagulación, muy controvertido obviamente, pero sabemos que COVID cursa con un estado protrombótico, ¿ya? Y que en la tormenta inflamatoria puede haber niveles muy altos de ferritina y de dímero D, que son aquellos que nos sugieren riesgo de activación macrofágica o de eventos trombóticos, y es así como se han ido describiendo algunos casos con accidentes vasculares en pediatría, es decir, el fenómeno existe, es poco frecuente, y bueno, una de las cosas que quisimos poner en la recomendación es que vamos a tratar pacientes, no exámenes. Entonces, si es un paciente, un niño que se encuentra en buen estado general, que no está grave, probablemente vamos a ser expectantes, vamos a hacer control de esos exámenes y no vamos a intervenir mucho. Distinto puede ser tal vez si nos enfrentamos a un paciente grave que está en la UCI, que está invadido y que puede tener factores de riesgo para trombosis, ese paciente vamos a estar más atentos y tal vez vamos a decidir usar profilaxis con heparina de bajo peso molecular en algunos de ellos, especialmente si están graves, si tienen situación de riesgo, como catéteres o pacientes que tienen algún otro factor de riesgo, que puede ser, por ejemplo, la obesidad, o si nos estamos enfrentando a un paciente que puede tener un perfil más parecido al de los adultos, ¿no es cierto?, que puede ser un obeso en UCI, donde a veces, si el dímero D sube, vamos a estar tal vez usando una dosis profiláctica. Dejando claro que vamos a usar tratamiento antitrombótico solo cuando hay evidencia de este, y por lo tanto tenemos que, la sospecha clínica tiene que ser súper cuidadosa. En relación a corticoides, siempre controvertidos, los corticoides nos acompañan desde siempre en la medicina, ¿no es cierto? Al inicio de la pandemia, alta resistencia al uso, tal vez el último tiempo usándose mucho más. En el perfil de los adultos, ¿no es cierto?, aquellos pacientes con neumonía, con distrés, que se está empeorando y que tienen marcadores inflamatorios elevados, ellos en general están usando una cura esteroidal de entre 3 y 7 días, o con metilprednisolona o hidrocortisona o equivalente a esa dosis. Y creo que probablemente en nuestro caso pediátrico va a ser más bien en los cuadros inflamatorios multisistémicos, donde como coadyuvante inmunoglobulina podrían tener un rol mayor. Sigue habiendo algún uso de corticoides a veces en el distrés que cuesta sacar un poco del respirador. En relación a inmunoglobulina, dos escenarios, ¿no es cierto? Cuando escribimos las recomendaciones, más bien estaba solo la primera, que es la clásica, es decir, un paciente inmunodeprimido, tiene inmunoglobulina baja, queremos reponer IgG, pero se empiezan a describir el último mes todos estos grupos de pacientes con inflamación multisistémica, donde la dosis de inmunomoduladora debiera ser el pilar del tratamiento. ¿Por qué pilar? Porque es el medicamento que hemos usado desde hace muchísimo tiempo cuando tenemos una inflamación desbordada, cuando hay una reacción de superantígeno, que es una de las patogenias que se está planteando con este cuadro, ¿no es cierto? Tenemos gran experiencia, es bastante seguro y por lo tanto probablemente la inmunoglobulina va a ser el pilar del tratamiento en estos casos. Les quiero mencionar un par de publicaciones, esta por ejemplo que es de Norteamérica, ¿no es cierto?, que intenta aglutinar los casos pediátricos de Canadá y Estados Unidos. Fíjense que de 46 unidades participantes, solo 14 han reclutado pacientes y ellos juntaron 48. En el hemisferio norte, es decir, es una enfermedad infrecuente, ¿no es cierto? La mayoría de ellos ya hemos acostumbrado a vernos que tienen mucha comorbilidad, 40% en ventilación mecánica, mortalidad de 4%. Cuando vamos al tratamiento de este estudio, vemos que 42% no recibió nada de tratamiento específico. Y creo que tal vez esa es una lección que tenemos que aprender, ¿no es cierto? El tratamiento es de soporte. Estaban todavía en la época de hidroxicloroquina y acitromicina, así que hay algunos de ellos, y ustedes se pueden dar cuenta que 8 recibieron remdesivir, 5 recibieron tocilizumab y combinación de algunos de ellos, ¿ya? Pocos pacientes, pocas casuísticas. Este es otro que quise poner porque es de la epidemia, ¿no es cierto?, en Nueva York. Es una UCI pediátrica en Bronx, que es probablemente el lugar más pobre de Nueva York, con, de nuevo, mucha comorbilidad, pacientes con aislamiento social o problemas de discriminación social y obesidad. Y ellos lograron juntar 13 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, encontraron riesgo de ingresar a la UCI PCR y procalcitonina alta, pro-BNP y plaquetas bajas como factor de riesgo, que un poco tiene que ver con lo que mostraba Pablo recién. Y una vez que los pacientes ya estaban, esos 13 que estaban en la UCI, era mucho más probable que estuvieran con una cánula nasal o que recibieran remdesivir.
La mitad de ellos se presentaron con sepsis, 77% con distrés, la mitad de ellos en ventilación invasiva, un solo paciente fallecido en esa serie de 13, que fue con adecuación del esfuerzo terapéutico por una enfermedad oncológica. Se empiezan a publicar en las últimas semanas casos que tienen que ver con este cuadro inflamatorio multisistémico con falla de bomba importante, y aquí nos damos cuenta que en esta serie, que es la serie suizo-francesa, 80% requirieron vasoactivos, es decir, soporte habitual de nosotros, 70% de inmunoglobulina, 34% recibió corticoide, 3 pacientes recibieron anakinra, ¿no es cierto?, el anticuerpo anti-interleuquina 1, 65 pacientes se anticoagularon, y de nuevo, apoyo ventilatorio invasivo o no invasivo. Fíjense que 10 pacientes estuvieron conectados a ECMO por falla de bomba y todos ellos salieron, no hubo ninguna muerte en esta serie. En Latinoamérica, quiero poner esta experiencia que nos comunicó Jesús Domínguez. Jesús es un intensivista de Lima, él es parte de nuestro comité, ha sido muy protagonista en el desarrollo de nuestras guías, porque Perú es uno de los países que ha tenido muchos casos de COVID a nivel continental, y en su unidad él publicó en esta revista de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva su serie de 12 pacientes, 5 de 12 menores de un año, la mayoría con comorbilidad, y se presentaron bastante graves. Si ustedes se fijan, 10 de 12 con falla respiratoria, 7 de 12 con shock, y 10 de 12 con falla de por lo menos 2 órganos. 9 de 12 intubados en ventilación mecánica, 2 de ellos con un cuadro parecido a Kawasaki, y la mortalidad en el grupo de ellos fue 3 de 12, que no es poco, 25%. Adriana Diete se va a continuación les va a mostrar un poco lo que estamos haciendo en Chile, pero quiero solo mostrar esta diapo que muestra cómo día a día nos llega información que vamos retroalimentando todos nosotros, y prácticamente todas las UCI del país están contando lo que nos está pasando, y sabemos qué pasa en el día a día en Chile. Y tenemos 100 pacientes que han estado en el UPC, 22 de ellos probablemente han tenido algún aporte ventilatorio, 30 en total, tal vez si sumamos los que están ahora hospitalizados. Esto era del día 4, 2 días atrás. Y entonces creo que es muy importante el comunicarnos, el saber, para que podamos saber un poco cómo vamos. No hay más publicaciones que yo sepa en Latinoamérica, hay varias en curso, pero conversando con aquellos países que tienen más casos, que son Brasil, Ecuador, Perú, creo que hay 2 tipos de pacientes: aquellos que llegan un poco como los adultos, más en agudo, ¿no es cierto?, o con falla respiratoria, o con cuadros abdominales importantes, y a veces shock, marcadores inflamatorios, y creo que ellos han recibido tal vez lo mismo que hemos conversado recién, más los casos que se están empezando a describir como inflamación multisistémica posterior. ¿Qué están haciendo los adultos? Yo les decía que la experiencia, por lo menos en nuestro caso, estamos ayudándolos con los pacientes que no caben en las unidades de ellos. Cuando ellos llegan con neumonía y falla respiratoria, están quedando en general con antibióticos hasta poder descartar una sobreinfección bacteriana. La mayoría de ellos quedan con una cura corta y a dosis bajas de corticoides, y la mayoría de ellos también quedan por lo menos con profilaxis de heparina. Son adultos, casi todos obesos, diabéticos, hipertensos. Si el paciente se va agravando, de nuevo, son los adultos, muy atentos a la trombosis. Para eso, ver el libro D, la tendencia, si hay sospecha, hacer una angiotac de tórax, y a veces se decide aumentar la dosis de heparina de bajo peso molecular. Si la falla respiratoria se agrava y el cuadro es precoz, antes de una semana y antes de que el paciente se intube, y si está disponible plasma hiperinmune, hay protocolos que lo están usando. Obviamente, ya les mostré, hay un solo randomizado controlado. Si se puede medir la interleuquina 6, en mi centro se mide, y esta se va en claro aumento y el paciente está grave, se le pone una dosis de tocilizumab. Pero obvio, pacientes adultos, y eso no necesariamente lo vamos a extrapolar. Terminando, las últimas 2 cosas, creo, como les decía al principio, que nuestra única opción y responsabilidad es compartir cada caso que tengamos. Tenemos un registro prospectivo que también Adriana dirige con la gente de la rama en Chile, para que podamos generar evidencia, y también muchos de nosotros estamos participando, ¿no es cierto?, en el estudio internacional. Esta próxima semana va a salir el primer reporte con casos latinoamericanos de varios lugares de nuestro continente en el Pediatrics, así que va a ser muy interesante porque creo que podemos ser protagonistas de lo que está pasando, ¿ya? Y finalmente, recordar que tenemos que seguir haciendo bien lo que sabemos hacer. Va a ocurrir que estando en invierno podemos tener otros virus, y por lo tanto pacientes graves no necesariamente van a ser COVID, y tenemos que hacer
nuestros protocolos, pero siempre cuidándonos y cuidando a nuestro equipo para que nada de eso pase. Muchas gracias. Bueno, gracias Mauricio por la presentación, fue bastante amplia. La verdad que recorriste desde la experiencia suizo-francesa a la americana-canadiense y está muy bueno, digamos, haber puntualizado los reportes que nos mandaba Jesús Domínguez de Perú. Y bueno, y ahora vamos a escucharla a Adriana, que nos va a hablar qué es lo que está pasando en Chile, que también han tenido bastantes casos. Entonces, bueno, me toca presentar la última disertante, para después sí abrir el espacio a preguntas. Presento a Adriana Dietes. Perdón, que tengo acá. Adriana Dietes González, me faltaba el González, Adriana, perdón. Intensivista pediátrico, jefa de la UCI, de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, y ella es vicepresidente de la Rama Intensivo Pediátrica Chilena. Bueno, nos va a hablar un poquito de la experiencia chilena en COVID-19, ya algo había adelantado Mauricio, así que bueno, adelante Adriana, Latinoamérica te escucha. Hola, muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla. Muchas gracias por la invitación. La idea es contarles un poco qué es lo que estamos haciendo en Chile. La verdad que grandes datos no les puedo presentar porque en el fondo todo esto sale producto de una encuesta, pero me voy a unir un poco a lo que han dicho los panelistas anteriores, donde hay que mantener la cautela, hay que colaborar harto con la información y que estamos viviendo y aprendiendo de una situación nueva. La información obviamente va rápidamente, online, el dashboard del Johns Hopkins nos da puntualmente cada rato cuántos pacientes tenemos, ya vamos bordeando casi los 7 millones a nivel mundial. Aquí en Estados Unidos tienen también un dashboard que es voluntario, donde ellos van incluyendo todos sus pacientes que van ingresando a la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Hasta hoy en la mañana tenían 575, pero ellos también, igual que nosotros, están con un porcentaje no menor de adultos. Y empiezan a aparecer las cifras que nos sirven a nosotros desde el punto de vista científico, cifras que le sirven a la población, cifras que le sirven al gobierno para tomar decisiones, y todo depende de cómo se presenten. Es así como, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos una mortalidad por casos confirmados bastante bajos, el 1,6 al 1,2. Sin embargo, cuando nos vamos a nuestra proporción por 100.000 habitantes, ya no estamos tan abajo, estamos quizás en la mitad. Entonces, todos estos son insumos que nos van a ayudar a tomar las decisiones de forma correcta. ¿Qué ha pasado a nivel mundial? Los trabajos los han ido presentando, los conocemos todos, partimos con China, con una proporción muy pequeña. Yo me metí a las bases de datos de algunos países del ministerio y encontrar que Colombia, Perú, Chile tienen una proporción de pacientes pediátricos muy diferente a la que tienen o la que estaba reportado, con cifras que están al 8, 9, incluso hasta el 13% según los datos gubernamentales. Y ahí todos han hablado de cautela, yo les voy a incorporar una nueva palabra, que es una palabra antigua, que no la conocía, me la presentó la infectóloga la semana pasada de la unidad, y es la apofenia, que es la experiencia consistente en ver patrones o conexiones en las dos cosas o en sucesos aleatorios. Es así como un niño aquí puede ver una bailarina, aquí pueden ver un viejito sentado, simplemente es un árbol. Cómo empezamos a unir en cada momento todas las situaciones y todo nos parece COVID o todo ya no es COVID, y es así donde la información cambia y cambia y cambia. Entonces, una palabra nueva para incorporar al léxico, la apofenia. ¿Qué tenemos en Chile? Información ministerial y lo que hemos ido recogiendo. Este es el informe epidemiológico. El ministerio elabora un informe epidemiológico que la verdad que no es muy recurrente, pero sí está. Puede ser cada 2, cada 4, cada 5 días, es aleatorio, pero el último es del 31 de mayo, y este informe sale obviamente el 1 de junio, y este es el país donde yo vivo. Tenemos 16 regiones, la mitad, la región metropolitana, donde está el Gran Santiago, donde concentra un porcentaje muy importante de la población, y obviamente el mayor número, tanto por 100.000 habitantes de casos confirmados como todos los presentes. Entonces, con esta información teníamos que ver qué tenemos. Ahí parte la pregunta para generar un trabajo. Entonces, sabemos cuántas camas tenemos, sabemos cuántas unidades de paciente crítico tiene nuestro país, públicas, privadas, fuerzas armadas, qué población tiene, quiénes trabajan en esa unidad. La verdad que una cantidad de interrogantes que debieron haber sido contestados mucho tiempo atrás, pero producto de esto se hicieron necesarios y se hicieron latentes. En conclusión, para enfrentar la pandemia a nivel pediátrico, teníamos un bosquejo a nivel público de que teníamos de camas pediátricas, pero la verdad que era lo único que teníamos, era que había llegado el nuevo coronavirus, que teníamos SARS-CoV-2 y que teníamos que partir. Y que en niños había poco, que no se morían inicialmente, resulta que sí fallecen, y que las presentaciones se han ido cambiando.
Entonces, en este momento en Chile tenemos más de 125.000 personas confirmadas. Este es el mismo informe epidemiológico, donde en este informe estábamos en 105.000. La población por grupo etario y por género muy parecida a la cifra a la de todos los países, donde la población infantil es la más pequeña, y tenemos todo este insumo de cosas que aparece: la globalización, las redes sociales, comunicación, validez de información, está correcta, no es correcta, me llega rápido, de dónde la leo, cómo la leo, quién la hizo. Y obviamente tenemos que echar mano a lo que tenemos, que es redes sociales. Y aparece este chat para nosotros que empieza a involucrar uno a uno las unidades de paciente crítico pediátrico del país, no asesorados, acompañados por el DIGERA, que es redes asistenciales del MinSal, para poder englobar toda una información que inicialmente su objetivo era más de estructura, de saber quiénes éramos y qué podía pasar con nuestros niños COVID. Parte de esto un fin de semana, lo podemos hacer, sí, hagamos la encuesta, no, ideas muchas, vamos avanzando. Y finalmente ese mismo fin de semana, un día para otro prácticamente, sale nuestro primer informe. Un informe que era bien largo, pero en estricto rigor teníamos un solo paciente, aunque ya habíamos egresado uno. En ese momento pensábamos, 9 de abril, que éramos 52 unidades de paciente crítico pediátrico en todo el país. Hoy les puedo decir que somos 61. En ese momento contestaban 44, hoy nos contestan 60. Así que la verdad que los resultados desde el punto de vista ganancial, de comunicación, de presencia, de cohesión de las unidades de paciente crítico pediátrico en Chile, yo creo que ha sido una de las principales ganancias. Ahora, si empezamos a desglosar, empezamos a ver dónde teníamos camas de terapia intermedia y camas de cuidado intensivo. La región metropolitana obviamente se llevaba el grueso y repartido, hagan de cuenta que este es el norte del país y este es el sur, franja larga y extensa, y ahí repartidas las camas por todo el país y un poco de acuerdo a las poblaciones. Preocupante que hay zonas, aunque no lo crean, aquí está la tercera, que no tiene ninguna unidad de paciente crítico pediátrico para sus habitantes. ¿Cómo estaban distribuidas las camas? El gran porcentaje en sector público y privado y otro tanto en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, salió un decreto hace más o menos 2 meses que en pandemia todas las camas empiezan a depender a nivel central, pero la diferenciación estaba. ¿Cuáles eran los casos pediátricos confirmados al 31 de mayo? Del mismo informe epidemiológico llegábamos a casi 9.000 casos pediátricos, de los cuales la curva del adolescente se nos empieza a disparar y se nos empieza a separar un poco del otro. Y la segunda frecuencia es en el grupo de los niños de 0 a 4 años. Y aquí el grupo de los recién nacidos ha tomado un peso importante, hijos de madres COVID positivas. Entonces, hay que hacer un seguimiento claro. Empezamos con la encuesta. Esto es como les voy a contar cómo funciona. Todos los días en ese mismo chat que les mostré enviamos un link y en ese link empieza una cantidad de preguntas que inicialmente eran muy pocas, ahora cada vez van aumentando y van tratando de reflejar lo que está pasando con los pacientes. La encuesta ha podido ir evolucionando a medida que ha ido pasando el tiempo. Hemos podido caracterizar un poco más a algunos pacientes, hemos podido saber qué está pasando con los adultos, así que todos los días es el trabajo de insistir con la encuesta y avanzar y tener un resultado. Este es el mismo gráfico que les mostró el doctor, porque la última encuesta, cuando nosotros informamos 4 de junio, esta la encuesta, el informe se hace ayer, y cierra el 5 de junio a las 8 de la mañana, el número de pacientes acostados en cama en ese momento. Cuando uno se empieza a comparar con las cifras, decimos, sí, efectivamente tenemos pocos, pero cuando nos comparamos con lo que hay publicado, la verdad que no, como país nos sentimos bastante orgullosos porque teníamos ya 97 egresados, y en cama 16 pacientes, es decir, teníamos 113 pacientes confirmados COVID positivos por PCR. De estos 97 pacientes, 34 han tenido o tienen algún soporte respiratorio, entiéndase cánula nasal de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva. Hubo 2 pacientes en óxido nítrico, uno de ellos continuó hospitalizado y ya salió, ese mismo paciente estuvo en ventilación de alta frecuencia, y un paciente que estuvo en óxido nítrico y falleció. Respecto a el PIMS, la hipercoagulabilidad, fueron preguntas que incorporamos hace muy poco, aproximadamente una semana más o menos, y la verdad que tener el retrospectivo fue difícil, así que la primera pregunta fue ¿cuántos pacientes ha egresado con PIMS o con hipercoagulabilidad? Entonces tenemos únicamente el número, para no están caracterizados, son 6 pacientes con PIMS y 4 con hipercoagulabilidad. Al día de ayer, a las 8 de la mañana, teníamos, como les contaba, 16 pacientes, 9 en UCI y 7 en intermedio, y adicionalmente en todo el país habían fallecido 2 niños más. Uno en una unidad de emergencia que llegó en asistolía y no se pudo reanimar, y uno con adecuación del esfuerzo terapéutico. Es decir, nuestra mortalidad ha sido de 4 pacientes.
Si uno quisiera volarse un poco con las cifras y soñar o armar algo más, podemos pensar que tenemos 105.000 casos confirmados en Chile al 31 de mayo, y estos eran los menores de 19 años, es decir que el 1.14% de los niños requiere ingreso a unidad de paciente crítico pediátrico. Este es un número no menor, comparado con todo lo que estaba descrito antes. En Estados Unidos describen que el 1,7 requiere hospitalización, y nosotros estamos hablando que el 1,14 requiere UCI. Ahora, ¿cuál es nuestro grupo etario? Básicamente recién nacidos y menores de 1 año. Aquí ustedes observan que hay 58 niños de estos 113, casi el 50% en este grupo etario. Y este es el soporte. La mayoría ha ingresado a monitorización por factores de riesgo o por grupo etario, especialmente los más pequeños. Oxigenoterapia, unos tantos, y en el aporte, en lo que les contaba, SINAF, ventilación mecánica no invasiva, invasiva y traqueostomía, niños que ya eran traqueostomizados, algunos en hospitales, algunos en domicilio, también con COVID positivo, y esto sumaba un total de 34 pacientes. En nuestro informe de ayer permanecían 4 pacientes en ventilación mecánica invasiva, 4 en no invasiva, y 2 continuaban hospitalizados con traqueostomía. Ayer teníamos 11 pacientes con compromiso respiratorio, 4 con PIMS, aparte de estos 6 que se habían egresado ya con hipercoagulación y 1 con hipercoagulabilidad. El prono no lo pudimos medir porque empezamos con la pregunta de prono hace muy poco tiempo. Hemos tenido tabulados 2 pacientes de prono, que únicamente se los cuento, pero la verdad que no tenemos cómo para atrás hacer historia en esa parte. ¿Cuál es nuestra gran consecuencia? Nuestra dotación de camas. Ay, perdón. Que se vino francamente para abajo. O sea, aquí partimos 4 de mayo, pero como les digo, esta encuesta parte el 9 de abril, y ver que hemos llegado a menos de 200 camas UCI para todo el país, que las camas de intermedio han bajado en casi 100. La verdad que ha sido una pérdida muy preocupante, sabiendo lo que pueda llegar por el invierno. Quizás no por COVID, pero sí por el invierno. Entonces, nuestras unidades de paciente crítico pediátrico hoy están totalmente desbalanceadas. Estos son los datos de nuestras unidades con adultos. Nosotros hemos egresado 97 pacientes pediátricos, pero hemos egresado 109 pacientes COVID positivos de adulto. Pero hemos egresado 175 pacientes adultos, porque al principio empezaron a ingresar pacientes por otra patología. Hoy en día están más centrados en COVID. Entonces, casi dobla el número de los pacientes egresados COVID positivo. Al día de ayer teníamos 90 pacientes hospitalizados COVID, más 7 pacientes no COVID adultos, y sin embargo teníamos 16 pacientes COVID con índices ocupacionales en unidad de cuidado intensivo alrededor del 50%, 49%, y unidad de intermedio alrededor de 60-65%. Y lo que nos ha llamado la atención es que muchos de estos pacientes llegaron para ventilación mecánica invasiva, y los que teníamos ayer, 42 en invasiva, y teníamos 18 en ventilación mecánica no invasiva. Esto yo creo que ha sido ganancial. La cánula nasal de alto flujo hacía parte de nuestro arsenal. La ventilación mecánica no invasiva es uno de nuestros estandartes en pediatría, donde sabemos que evitamos mucha ventilación mecánica, muy usada en bronquiolitis, en fin, en una cantidad de patologías que el adulto no la tiene concebida como tal. Pero unidades de paciente crítico pediátrico se han atrevido a colocar ventilación mecánica no invasiva en adultos con COVID, y la verdad que sin poder tabular mucho, los resultados que uno sabe son bastante buenos. Entonces, tener 42 y 18 no es un número menor en ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué pasó en pediatría? Pediatría intentó hacer lo mismo, tratar de establecer cuántos pacientes pediátricos podían tener los servicios de pediatría, pero la verdad que el resultado no fue tan contundente como en cuidado intensivo. Los datos no se recogieron siempre, pero sin embargo hay un número que no es menor y que yo se lo voy a mostrar muy cortito porque lo considero igual importante. Lograron recolectar 178 pacientes y siguen recolectando. Entonces podemos decir que ese es nuestro desde, todos concentrados en la región metropolitana, es decir, 80%. Y esto, si uno quiere extrapolar estos datos, hablaría que más o menos estamos hospitalizando el 3.5% de nuestros pacientes pediátricos, sabiendo que este es el desde. Grupo etario lo mismo que en paciente crítico pediátrico, en género un poco más los niños que las niñas, y en el estado nutricional destaca que sobrepeso y obesidad estaban presentes en un 15%, otros factores de riesgo, otras comorbilidades, inmunosupresión, cardiopatía congénita, enfermedad pulmonar crónica, cada uno con diferentes porcentajes. Comorbilidades, 58%, 56% de pacientes sanos. Así que este es un dato no menor, y si sumamos los 178 más los 113, uno pudiese pensar que tenemos alrededor de 300 pacientes hospitalizados COVID. No son los mismos, nos dimos el trabajo de mezclarlos, son pacientes diferentes a los egresados a UPSP.
¿Cuál es nuestro desafío? Como lo dijeron ustedes, la información. Nosotros tenemos que ser capaces de dar una información de lo que nos está pasando en nuestra realidad. Y este es nuestro trabajo colaborativo, estamos intentando hacer una cohorte chilena, ya tenemos ingresados algunos pacientes, otros están en proceso de trabajo con el comité de ética, estamos tratando de guardar los datos, así que la invitación en Chile es que todos se unan a la cohorte, más todo lo que se puede hacer a nivel internacional. Y las conclusiones, que obviamente el mundo está cambiando y cambia rápido, en 6 meses hemos cambiado muchos paradigmas, hemos tenido que adquirir gran cantidad de información, pero cuando uno vuelve al centro, generalmente volvemos al mismo lugar. Hacemos lo mismo, tratamos de aprenderlo bien y no perder la calma, no salir como desbocados tratando de hacer cosas nuevas, no. Ordenémonos, veamos qué hay y aprendamos qué hay en nuestra realidad. Yo aquí les colocaba una diapositiva en alguna vez que hice una charla parecida con una universidad, que hay que flexibilizar la estructura. Tenemos que estructurarnos. Un niño cuando tiene COVID positivo, un adulto COVID positivo, yo tengo que usar todas mis CPP, tengo que tener la estructura, tengo que ordenarme, pero tengo que flexibilizar el saber que los tiempos están cambiando, que tengo que adquirir nuevas cosas, nuevos conocimientos y que tengo que volver a empezar de nuevo. Darle las gracias obviamente a las personas que hacen parte de esto. Nos encantaría contarles que tenemos un ejército de minions, como dice mi amiga, que nos hace todo este trabajo, pero no, la verdad que el ejército de minions no existe y todas las unidades que dan la información y somos 3 personas las que tabulamos todos los días los datos, hacemos el informe y lo mandamos. Nos lo tenemos distribuida la doctora Adriana Wegner del Sotero del Río, que hace parte de alguno de los comités del ELDACIP, el doctor Cristian Cheu, que es nuestro presidente de la rama, y verdad que no, somos 3 los minions únicamente, echamos de menos un verdadero ejército, pero día a día vamos sacando los informes siempre. Y nuestro desafío es saber qué viene con el invierno. El hemisferio sur va a escribir esta historia. A nosotros nos entregaron un COVID saliendo a temporada de verano. Nosotros vamos a hacer un COVID entrando en invierno con niños confinados o no confinados, porque tampoco lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. Entonces tenemos que empezar a construir nuestra historia y definir cómo vamos a partir. Eso era lo que les quería contar. Sí, muchas gracias. Ya. Bueno, muy bien. Gracias, Adriana. Muy claro. Vamos a empezar ahora con la parte de las preguntas. Hay muchas preguntas por varios lados. La idea es un poco coordinarlas. Y creo que Adriana nos dio, digamos, nos habló de la apofonía y nos habló después también un poquito de que nos toca escribir la historia acá en el hemisferio sur porque nos viene todo el invierno. Entonces, en consonancia con ello, voy a empezar con una pregunta que es a todos. Quisiera que cada uno de los 4 diga su opinión, comenzando por Ezequiel. Es una pregunta que hace Caco Acuña de Chile, que es muy interesante. Caco quiere hacer una reflexión y que cada uno diga su opinión, y después vamos ya con preguntas específicas que hay para todos. Caco pregunta que ante la baja evidencia que hay en relación a esto, ¿qué pueden decir ustedes? No se puede hablar de recomendación, pero ¿cuál sería su opinión para tratar a nuestros pacientes? ¿Hacemos ensayo-error con cada paciente? ¿O uno qué hace con la heparina, con los anticuerpos monoclonales? Y empezando por Ezequiel, digamos que cada uno diga cómo piensan encarar o cómo creen que habría que encarar esto, no habiendo tan baja evidencia. Sí, bueno, empezamos por Ezequiel, Pablo, Mauricio y Adriana. Adelante. Ok, bueno, yo entiendo que la primera propuesta es primero no dañar, así que ante la duda de que algo pueda ser, no estoy hablando de que no haga, de que no tenga efecto terapéutico, sino que incluso pudiera ser dañino, pudiera ser deleterio para el paciente, hay que optar por la opción de mayor seguridad. Y si la opción de mayor seguridad, cuando uno está ante la opción de hidroxicloroquina, sí, no, evidentemente al día de hoy es no. Y creo que la misma recomendación debería ser sostenida para el resto de las intervenciones terapéuticas. Voy yo. Creo que la experiencia nos hace siempre volver a los principios básicos. Sigamos haciendo lo que hacemos, sigamos tratando a los pacientes con principios básicos. No nos obsesionemos tanto por el flujo de información y si salió un medicamento o salió otro, hasta que no tengamos certezas de las cuales agarrar ciertos tratamientos. Ya lo vivimos con la influenza. Había una obsesión absoluta de darles a todos el tratamiento y en realidad
las infecciones virales se iban autolimitando. Francamente, los casos clínicos que son leves o moderados requerirán vigilancia y los casos graves se tendrá que individualizar cada caso dependiendo de sus manifestaciones y cada tratamiento de acuerdo a eso. Muy de acuerdo con lo que ha dicho Ezequiel y Pablo. Yo creo que lo primero es no dañar y ya, como decía, el capítulo de medicamentos en COVID probablemente se va a llamar soporte. Y creo que vamos a ir viendo caso a caso qué pasa. Si nos enfrentamos, por ejemplo, a un caso parecido a PIMS, y vamos a usar un medicamento, obviamente vamos a partir usando inmunoglobulina endovenosa, que es lo que sabemos usar desde hace muchos años, en shock tóxico o en Kawasaki, y eso es seguro, está medianamente disponible, y obviamente vamos a dejar muy para la discusión si es un caso refractario que no responde a usar a lo mejor un anticuerpo monoclonal, que obviamente va a tener que ser muy bien compartido y discutido en grupo, digamos. De manera que creo que me pareció muy bien como partió Ezequiel, primum non nocere, no hagamos daño, y creo que eso es lo más importante, hacer lo que hacemos bien siempre, y un poco eso. Yo creo que agregar algo más después de eso se me hace difícil. La verdad que partimos con la idea de cuando se escuchó, lo primero que quisimos fue aprender a ventilar adultos y se escuchaban PIB 16, 18, unas cosas grandísimas por allá, pero que son válidas. Pero la verdad que hoy en día creo que nosotros tenemos nuestro granito de arena haciendo lo que siempre hacemos, o sea, que los adultos también estén viendo cánulas nasales de alto flujo, que puedan empezar a ver ventilación mecánica no invasiva. Yo creo que ese va a ser nuestro aporte. Y los tratamientos, las terapias de soporte son esos. Hoy en día, gracias a las comunicaciones, podemos conversar, consensuar, aclarar un poco más para dónde vamos. Esta cosa que pasaba hace unos años atrás de estar solos contra un paciente ya no existe. Entonces tenemos que irnos con harta calma y mirar siempre en el escenario en que nos encontramos. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces con las preguntas, una para Mauricio y para Adriana. Me preguntan si, más que nada Mauricio, si tuvieron algún caso, en combinación entre los dos, de Kawasaki-Like, pregunta Rafael Freire, y digamos, ¿qué tratamiento le hicieron? Y si cuando vieron una dilatación de las coronarias utilizaron heparina. Y también Gustavo González, de acuerdo a eso, te pregunta más que nada a vos, Adriana, ¿qué score utilizaron de ingreso? Si utilizaron el PIM3. Y después también, si en el registro tuvieron muchas cardiopatías congénitas, y lo mismo, o sea, la coagulación, cómo lo emplearon en los niños. Mauricio y Adriana. Adrianita. A ver, vamos a partir de algunas cosas. El score de ingreso no tenemos, porque esto es, no tenemos tabulado, no es que no tengamos comunidad. Score de ingreso tabulado no tenemos porque cada unidad maneja diferente y la aproximación era inicialmente en qué situación de camas estábamos. En el trabajo que estamos haciendo en la cohorte sí se está pidiendo score de ingreso. Sé que hay pacientes con PIMS, pero la verdad que personalmente nosotros no tenemos pacientes con COVID y los que han habido, hubo un niño que parecía Kawasaki, sé que se usó gamma globulina, pero datos más fiables de eso no les podemos dar porque de verdad que ahí hay que entrar directamente al trabajo, a la cohorte que se está haciendo, y esto era una encuesta general donde obviamente no habían datos puntuales de pacientes, eran datos generales, edad, en qué estaba, así que más allá que eso no podemos, pero esperamos tenerlos en el colaborativo. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Coagulación? La otra pregunta era si había cardiopatías congénitas, qué evolución habían tenido, y para el Kawasaki-Like, en caso que lo hayan tenido, si utilizaban inmunoglobulina, anti-TNF, y si los coagulaban, si lo coagulaban con heparina bajo peso, o sea, como profiláctico, o le hacían heparina sódica en tratamiento. Digamos, lo de las cardiopatías sería para ti y Kawasaki, y el tratamiento más que nada para Mauricio. Sí, no, de cardiopatía no tenemos el registro. Sé que en el registro de pediatría sí habían cardiopatías congénitas, hospitalizados, pero la verdad que eran muy pocos niños, eran como 5 o 6 niños los que tenían cardiopatías congénitas. Sí, tal vez algo más que decir es que esto de tener a todo el intensivo en un chat ha sido un aprendizaje y un poder compartir y ha sido muy bueno, guardando
obviamente el cuidado de la anonimización completa de los pacientes, hemos podido compartir casos y creo que lugares que tienen menos recursos, que están un poco más alejados, han podido estar con ayuda de gente con más experiencia. Yo destacaría eso. En esa descripción del chat, es un poco lo que decía Adriana, hemos sabido que los pacientes con PIMS o sospecha Kawasaki-like han recibido inmunoglobulina y han tenido una buena respuesta, es decir, han sido pacientes que mejoran rápido. Sé que uno de ellos, que estaba con la, con la coagulación muy alterada, usó heparina de bajo peso molecular. Es un poco lo que puedo decir. Bueno, muy bien. Gracias por estar claro. Bueno, acá hay dos preguntas para Pablo. Pablo, pregunta tanto Alex Vimos, nos dice si a 15 días de inmunoglobulina G positiva, si se repite y tiene inmunoglobulina M y PCR positivas, si sigue contagiando. También se relaciona con la pregunta de Marcos Bastidas, ¿hasta cuándo puede contagiar un paciente COVID? Básicamente es, si a los 15 días de IgG, de inmunoglobulina G positiva, si vuelve a tener IgM y PCR positiva, si sigue contagiando. Esa es una pregunta. Y la otra es, aprovecho las dos para ti así, si un paciente entra a COVID positivo con pocos síntomas respiratorios y le hacen una tomografía porque se ve disociación, imagen y clínica. Para vos, Pablo. Gracias, Silvio. Bueno, del diagnóstico también sabemos poco. Como decía anteriormente, hay mucho falso negativo. Sí sabemos, o la conducta actual es basarnos en la positividad de la PCR, pero vimos que la PCR tiende a bajar después de los 15 días del primer contacto. No sabemos si va a haber reinfección, aún no sabemos los tantos fenotipos de los que se platica de cada virus, incluso si hay variedades de los virus, si se pueden reinfectar. Algunos casos se han reportado que sí en adultos. De niños no tenemos ningún caso que yo conozca de reinfecciones. La monitorización serológica tendería a ser la más adecuada, a vigilar si hay IgM en un caso activo e IgG en una memoria inmunológica. Sin embargo, necesitamos ver en un contexto de tiempo cuál es el comportamiento en cuanto al diagnóstico. Respecto a la tomografía, por los falsos negativos, incluso como mencionaba en los casos, cuando empezaron los casos de choque, pacientes que se presentaban asintomáticos inicialmente o con pruebas negativas, requirieron paralelamente la realización de tomografías y en las tomografías hallazgos evidentes compatibles con infección de COVID a pesar de tener la prueba diagnóstica negativa. Entonces, creo que hay que reservarlo para los casos graves y que sí es un instrumento, la tomografía sobre todo, que ya está válida, ya lo están validando la comunidad de radiólogos para hacer el diagnóstico paralelo junto con los medios diagnósticos actuales de serología y de PCR. Gracias, Pablo, muy claro. Sí, Mauricio, ¿quieres hablar tú? Pero una acotación, tal vez un poco el aprendizaje que hemos hecho en nuestra unidad en esto de estar viendo muchos adultos. Primero, que hemos visto cómo ellos han ido cambiando. Y eso también es interesante porque este paradigma con el que partieron ha ido movilizándose mucho y están intubando muchísimo menos los pacientes. Y están obviamente dándoles la chance de cánula nasal de alto flujo y Pronovigil, que funciona muchísimo y evitamos muchas intubaciones en adultos con eso. Y ventilación no invasiva, con todas las protecciones que nuestra guía está muy bien desarrollada en eso. Así que tal vez los que no hayan estado en los webinars previos pueden ir a riesgo de aerosolización y todo en cada una de esas técnicas. Y lo otro que hablaba recién Pablo con respecto a la tomografía es que nuestra recomendación en pediatría es tratar de hacer lo que hacemos siempre. Y en general hacemos tomografía solo en casos muy, muy puntuales de ciertos distrés que creemos que vamos a poder cambiar algo con una tomografía. Y los adultos también se han dado cuenta que la mayoría de las tomografías que hacían eran más académicas y por lo tanto ellos también están haciendo bastante menos ahora. Y hacen una tomografía y a veces, como les decía, una angiotac cuando creen que hay un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, o cuando el paciente no está evolucionando bien y quieren hacer el diagnóstico de un BUPS de consolidación y que es un paciente que va a evolucionar distinto y que va a necesitar corticoides más tiempo. Es decir, creo que
ellos mismos han ido cambiando muchísimo y por lo tanto cada cosa que hacemos está lejos de ser una verdad absoluta y tenemos que ser muy flexibles en cómo vamos para adelante. Muy bien. Bueno, Mauricio ha contestado la pregunta que hace Liliana sobre el riesgo de la aerosolización en cuanto a las humidificaciones y ir al documento. Hay una pregunta también para Adriana, en cuanto preguntan cómo ustedes en el registro de Chile definieron la hipercoagulabilidad de la que hablaban. O sea, cómo definen hipercoagulabilidad en el registro este que han hecho. No fue definida precisamente por lo que les contaba, como eso fue, empezaron a transmitirla en el chat, en este chat donde estamos todos, que tenemos pacientes con tromboembolismo pulmonar, que tenemos entonces recién hace una semana empezamos a preguntar cuántos pacientes, fue netamente el número, cuántos pacientes habían egresado con trastornos de hipercoagulabilidad según el criterio de su centro. Entonces no hay un criterio definido. Lo que tenemos que hacer es recoger toda la información, recabar de todos estos pacientes ingresados, porque lo único que nos salió fue un número, no teníamos cómo acceder a nada más de datos, porque todos esos son datos de los pacientes. Y ahí tiene que pasar por comité de ética y son datos ya de índole sensible, que no podíamos entrar a una encuesta, aparte que es una encuesta que se publica tanto en la página de la Sociedad Chilena de Pediatría, en la Sociedad Chilena de Intensivo, es una encuesta a la que tiene acceso el ministerio, entonces todos los pacientes y todos los datos tendrían que estar bien salvaguardados, por eso no se puede definir. Bueno, muchas gracias, Adriana. Mauricio, ¿querías hablar? ¿Levantaste la mano? Sí. Tal vez un poco en relación a eso de hipercoagulabilidad, el capítulo de las recomendaciones que lo escribimos junto con una hematóloga y lo conversamos harto, siendo muy controvertido. Yo creo que ahí está más o menos escrito. Creo que si el paciente es COVID positivo, ya parte con un cierto riesgo, porque sabemos que en la fisiopatología hay riesgo de trombosis. Y la condición clínica, si el paciente está grave, está invadido con, ¿no es cierto?, cada una de las cosas que le ponemos y que aumenta el riesgo de trombosis, catéteres, etc. Y si empiezan a aparecer marcadores en alza, como ferritina en niveles altos o con dímero D que va escalando. Creo que un poco es el panorama que nos hace ser mucho más como cautos en ese paciente que podría presentar una trombosis. Está bien eso que comentabas, Mauricio, un poco iba en consonancia cuando Pablo nos hablaba de la ferritina, el dímero D y la procalcitonina, digamos, para monitoreo del aspecto clínico y de laboratorio del tratamiento de este paciente. Una pregunta para Ezequiel. Ezequiel, hablan del trabajo, digamos, con plasma de convalecientes. El diseño habla de hacer un análisis intermedio cuando se junte el 50% de la N. Y la pregunta es quizás una pregunta ética de investigación, digamos, si 50% de los pacientes que se necesitan como número necesario tratar son 180, y el tratamiento con plasma es efectivo, ¿no te parece mucho llegar al 50% de los pacientes reclutados para hacer un análisis por subgrupos o un análisis intermedio, que quizás el diseño debería tener con menos porcentaje de pacientes, porque si es efectivo el plasma estaríamos privando a toda esa gente que le damos el placebo? Vos que analizás mucho el tema de diseño, estadística, ¿qué te parece, digamos, eso? Si podría criticarse, digamos. Muchas preguntas grandes. Fíjate, el trabajo que salió hace un par de días de plasma, creo que tenía 108, 110 pacientes en cada uno de los brazos, y falló en encontrar una diferencia estadísticamente significativa. De todas formas, si mal no recuerdo, la diferencia de riesgo absoluto estaba alrededor de 10%. Entonces, uno debería, creo que era 9 o 10, uno debería preguntarse cuánto es lo que espera y cuánto es clínicamente relevante. 10% de diferencia absoluta de riesgo es una diferencia interesante. Entonces, de hecho, la conclusión de ellos, lo que decía, si mal no recuerdo, es que la diferencia estaba, pero que el estudio estaba, esa expresión inglesa que no tiene ninguna traducción en castellano, que es lo de underpowered, como falto de poder, de potencia, pero en esto estamos hablando de N, como que había sido submuestrado para poder encontrar una diferencia en eso. Entonces el problema con los análisis de interín es eso. Si uno hace un análisis de interín con
el criterio de buscar ausencia de efecto es dudoso, porque probablemente cuando cuentes con la muestra total, ese efecto estaría, y sin embargo si lo haces con la mitad de la muestra, el efecto no lo encontrás. Si haces el análisis de interín con la idea de detectar el efecto antes, ya eso sería otra cosa. Uno encuentra un efecto clínicamente relevante, por ejemplo, una diferencia de 20, cuando la muestra se calculó para encontrar una diferencia de efecto de 10, entonces uno podría llegar a encontrarlo con la mitad de la muestra. Y la verdad es que en ese sentido, si fuese, o sea, no hay una respuesta única para decir sí o no al análisis de interín, todo depende de con qué objetivo uno lo haga. Si lo hace con el objetivo de acortar la toma de pacientes para encontrar, si es que se encuentra un efecto más importante, entiendo desde mi punto de vista que es correcto. Bueno, interesante el análisis, Ezequiel, más con tantos ensayos dando vuelta por todo el mundo. Aquí una pregunta, a quien quiera contestar, si bien va a haber un webinar de neuro, pero acá Roberto San Román Tomaro nos pregunta si han tenido niños con manifestaciones neurológicas, y también dice si se evaluó la carga viral asociada al hacinamiento en niños. No sé si quién quiere contestar de la experiencia, de lo que han visto, abierto al panel. Por ahí, Adriana, que estás manejando todo lo que es el sistema. Y aparte hay una pregunta que me comentan acá, que por ahí quedó en el tintero, es si tuviste en el registro chileno niños con cardiopatías congénitas y COVID. Cardiopatías congénitas en el registro de los pacientes críticos había un par, pero nada más. Y en el de los servicios pediátricos tenían hospitalizados por comorbilidad como 5 o 6 cardiópatas, pero era que se hospitalizaban por riesgo por su cardiopatía. Y no hay datos más allá de su manejo. Y respecto a hacinamiento, yo creo que datos como tal no hay, pero sí uno puede suponer qué es lo que está pasando, porque cuando partimos con la pandemia en Chile, esto parte obviamente por los viajes, esto son ciertas clases socioeconómicas, y una vez el virus llega a las poblaciones más complicadas, donde hay más hacinamiento, se expande de una forma exponencial gigantesca. Y es así como cuando uno revisa el informe epidemiológico del país, las comunas donde hay un nivel de pobreza un poco más alto tienen una concentración más grande de niños. Puntualmente, de los datos que yo conozco, yo vivo en la quinta región, que es una región que está cerca a la región metropolitana, que no tiene tantos pacientes COVID como pudiese tener la metropolitana, pero proporcionalmente sí. Y dentro de las ciudades grandes está Viña y Valparaíso. Viña del Mar, que han escuchado, y Valparaíso. Viña del Mar tiene una situación quizás un poco diferente a Valparaíso. Valparaíso es más puerto, es una zona más pobre, más hacinamiento. Y la proporción que hay de niños en Valparaíso versus Viña es notoriamente mucho más alta. Y es porque precisamente todos estos papás también tienen que salir a trabajar diariamente, vuelven a sus casas, y por más de que el colegio los tenga confinados, ellos viven todos ahí. Entonces la proporción es mucho más grande en Valparaíso o en zonas más pobres que lo que uno pudiese ver en otro tipo de realidades. Pero estos son apreciaciones revisando un informe epidemiológico, teniendo datos, nada muy contundente, pero que sí sigue un poco la lógica. Bueno, muchas gracias, Adriana. Ya tenemos que ir cerrando, ahora vamos a dar el pase a Dalia. Saludos a todos, la verdad que acá hemos compartido este momento con toda la patria grande de Latinoamérica, así que ha sido un momento de alto nivel académico, y agradecido a todos, y yo le voy a dar el pase a Dalia para que termine cerrando, así que Dalia, tú. Sí. Bueno, un momentito, no voy a compartirles una pantalla. Por ahí quieren saludar todos, digo, y después cierras. Un momentito.
Bueno. Bueno, les quería compartir una pantalla del próximo webinar, pero yo ahorita les hago la invitación. Pues les damos las gracias al doctor Silvio, a todos los panelistas por sus excelentes pláticas. Esperamos que a todos ustedes les haya sido de mucha utilidad para que puedan tratar a todos sus pacientitos de COVID. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y en nombre del SLACIP les hago la cordial invitación para el próximo sábado 13 de junio que tenemos un excelente webinar. Es titulado Reanimación cardiopulmonar en el paciente COVID y este va a ser coordinado ahora por el Comité de Reanimación Cardiopulmonar del SLACIP. Entonces, esperamos contar con su participación. Les damos las gracias nuevamente. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un abrazo a la doctora Lisa y nos vemos el próximo sábado. Esperamos contar con todos ustedes. Buenas tardes.